Shalom, mis amados hermanos. Con la misericordia de Dios estamos aquí una vez más para leer y meditar la palabra de Dios. Y hoy tenemos el Salmo 18, un salmo que escribió el rey David y tiene como título Acción de gracias por la victoria. Este salmo David lo escribió en momentos cuando sintió que fue libertado de las manos de Saúl y sus enemigos. Sabemos que desde joven David, que no era ni guerrero, solamente era pastor de ovejas, Dios le dio la victoria contra Goliat, un gigante enorme, un filisteo que había venido con su ejército para destruir al pueblo de Israel, pero Dios le dio a David esa victoria. Desde aquel entonces, el rey Saúl lo había acogido para que fuera soldado en su ejército, y Dios le dio tanta gracia que el pueblo comenzó a amar mucho a David, y eso le trajo resignación al corazón de Saúl. Le dio envidia que proclamaban a David como un gran guerrero. Y después de esto comenzó una gran persecución sobre su vida. Cada vez la vida de David estaba en peligros por mano de Saúl porque lo estaba persiguiendo de cueva a cueva, de lugar en lugar. Pero llegó el momento cuando Dios le dio la victoria. Y entonces es cuando él expresa este salmo para que sea cantado en Israel, para que le den las gracias a Dios, para que todos reconozcan que Dios salva a aquel que confíe en él. Amén. Este salmo tiene 50 versículos, pero vamos a dividirlos como para entender por porciones qué es lo que quería expresar el rey David. Desde el versículo 1 hasta el 3 es una confesión de amor a Dios. Desde el versículo 4 y 6, David cuenta la situación de desespero en el que estuvo y cómo Dios lo libertó. Desde el versículo 7 hasta el 19, cuenta David cómo Dios lo libertó de una forma poderosa. Desde el versículo 20 al 24, David expresa su inocencia andando en el temor delante de Dios. Versículo 25 y 26, David habla sobre la justicia de Dios. Desde el versículo 27 al 29, dice que con Dios todo lo puedo. Desde el versículo 30 hasta el 42, David expresa el amor y la misericordia de Dios hacia su persona. Versículos 43 y 45 son palabras proféticas que se cumplieron también en Yeshua, en el Señor Jesucristo. Versículo 46 hasta el último, que es 50, David expresa que por ser liberado, confesaré a Dios delante de las naciones, delante de los pueblos. Entonces comenzaremos desde el versículo 1. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Se dieron cuenta que aquí 2 veces David dice fortaleza mía? Muchas veces nos sentimos muy débiles, muchas veces estamos enfermos porque estamos en un cuerpo terrenal, donde estamos expuestos a muerte, a enfermedades, a debilidades, a aflicciones. Y hay momentos que nos sentimos débiles, pero teniendo a Jesús en nuestro corazón podemos decir, Dios mío, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me das fuerzas. Y como más adelante veremos, el rey David dice, tú eres el que me das fuerza para ir a la batalla. Cuando ya parece que estamos destruidos, tenemos a un Dios todopoderoso que está delante de nosotros, está detrás de nosotros también guardándonos y a nuestro alrededor como alto refugio, como un verdadero retaguardia guardando a su pueblo. Por eso David expresaba siempre, en Él confiaré. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En pocas palabras, cuando estoy delante de mis enemigos, cuando parece que ellos me van a destruir, ¿qué yo voy a hacer? Voy a invocar el nombre de Jehová. Yo voy a cantarle al nombre de Dios. Yo voy a proclamar el nombre que es sobre todo nombre para ser libertado de todos mis enemigos. Y si le funcionaba al rey David, también funcionará con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la tierra y los endemoniados, hablando por los demonios, le decían, ¿qué quieres con nosotros, tú, Hijo del Altísimo? Y Jesús solamente los miraba y los echaba fuera, porque el nombre de Dios, porque Dios tiene todo el poder para darnos las victorias. Por eso no tenemos que temer
en el día de angustia, sino invocar, proclamar, llamar y asegurarnos en la misericordia de Dios. Amén. Versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. ¿Qué está hablando aquí David? Había momentos en su vida que él estaba entre la espada y la pared y parece que ya lo iban a matar. Pero Dios venía siempre a su encuentro. Por eso él dice, llegaron hasta mí ligaduras, o sea, como si la soga lo hubieran ya puesto en el cuello para ahorcarlo. Dice, me tendieron lazos de muerte. Y en el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso cómo David es un ejemplo muy fiel de cómo Dios liberta a sus escogidos, aun cuando parece que no tiene salida, cuando aún las ligaduras están ya tan fuerte atadas a tu alrededor y pareces que no, ya voy a desfallecer. Cuando invocamos el nombre de Dios, cuando clamamos a Él en nuestra angustia, Él está ahí presente escuchando. Él está ahí presente para ayudarnos. Esto una vez más nos confirma que no podemos dudar de Dios, no podemos dudar de su fidelidad. David estaba confiado, mis amados hermanos, y nosotros tenemos que tener esa confianza, que aunque parezca que la situación está perdida, si voy a clamar, el Señor me va a escuchar. Inclusive en los profetas Jeremías, Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces, clamemos a Dios en el día de la angustia para ser escuchados. Y tenemos que tener por certeza que Dios escucha a sus escogidos. Amén. Versículo 7. Aquí, antes de empezar a leer, aquí vemos de una forma muy hermosa cómo Dios contesta al rey David. Si alguien pudiera de pronto hacer una película basada en este salmo, sería en los tiempos en que vivimos algo de ciencia ficción. Vamos a leer para que puedan entender lo hermoso que David trata de expresar cuando Dios libera a un siervo de Dios. Dice así, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Él, Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que estaba sucediendo? Cómo Dios, el Todopoderoso, se le mostró de una manera grandiosa, extraordinaria a David, que él, como digo, no se puede ni expresar ni poner en películas cómo fue que David entendió lo que Dios estaba haciendo para libertarlo. Cómo vino con humo, con fuego, con terremotos, cómo la tierra, dice, estaba removida completamente. Versículo 10. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en el cielo Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, lo vuelvo a repetir ya 2 veces, carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Todo deja de ser. Todo se para cuando Dios se dispone a salvar a sus hijos. Recordemos las batallas que llevaban Josué, el que estuvo después de Moisés, quien Dios escogió después de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Cuántas batallas fueron liberadas por manos de este siervo de Dios,
Y por la misericordia de Dios, Dios mandaba granizos, Dios mandaba lluvia, Dios hacía que la tierra se hiciera con lodo para que los carros no pudieran pasar. Hubieron miles de maravillas cuando Dios se dispone a salvar a sus hijos. Nosotros a veces no vemos lo que sucede en los cielos en el área espiritual. Cómo por un alma Dios pelea, cómo por su boca se detienen las tinieblas y se apartan de delante de su presencia. No entendemos, mis amados hermanos, pero pronto cuando estemos en los cielos, el Señor nos abrirá toda su majestuosidad, todo su poder y todo lo que ha hecho para salvar nuestras vidas, para libertarnos de nuestros enemigos. Ahora no entendemos cómo es que de la nariz sale humo, cómo es que habló con fuego y se encendieron carbones. Ahora no podemos entender hasta el final cómo es que la tierra ha sido movida por su presencia, pero un día lo entenderemos. Y todo es porque Dios ama tanto a sus siervos que Él está dispuesto a parar la tierra, a destruir a los enemigos, a todos aquellos que están en contra tuyo, porque Dios ama tu alma. Acuérdense, una vez el Señor le dijo a Israel a través de sus profetas, entregaré a naciones por tu alma. Porque Dios cuando escoge a una persona, Él lo cuida como un verdadero guerrero. Esta es la misericordia de Dios para con sus hijos. Vamos a ver el versículo 16. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuerte que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Qué hermoso cómo David dice, envió desde lo alto y me tomó, me arrebató. Es lo que hace Dios de las manos del diablo cuando salva nuestras almas. Estamos enredados en pecado, llenos de cadenas de maldad. Y Dios desde los cielos baja y te arrebata de este enemigo. Te arrebata y te pone en salvación, te liberta. Te pone a salvo en lugar espacioso. El lugar más espacioso, más hermoso que pueda haber para un cristiano es el corazón de Dios, porque hay espacio para todos. Entonces, mis amados hermanos, David conocía también a su Dios. Él conocía la misericordia de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos dejó estas palabras. Me sacó al lugar espacioso, me sacó de lugares tenebrosos en donde estaba mi alma, de aquellos enemigos que estaban sobre mí. Esa es la mano poderosa de Dios, que también abrió el mar rojo para que Israel pasara y libertó al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Así es nuestro Dios. Y Él, mis amados hermanos, no ha cambiado. Él libertó a su pueblo, le dio grandes victorias en las batallas. Nosotros también estamos protegidos por el Dios de Israel, si confiamos con todo el corazón. Por eso David siempre expresaba que Jehová es mi ayuda, Jehová es mi apoyo. Él me libertó porque se agradó de mí. Jehová mira y busca los corazones íntegros. David tenía un corazón íntegro para con Dios. Por eso Dios se agradaba de él. Y a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y todas las angustias que pasó, Dios lo libertaba. Porque David andaba conforme la voluntad de Dios. Entonces esto nos enseña que nosotros también tenemos que andar en los caminos de Jesús, en los caminos de Dios, agradándole a Él. Y sin duda seremos salvos de cualquier situación que venga a nuestras vidas. Versículo 20. Jehová me ha premiado conforme mi justicia, conforme la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. David habla de su inocencia delante de Dios. Como vimos la vez antes pasada, en el Salmo 18,
y en el Salmo 17 y bueno, todos los anteriores, constantemente David sufría porque alguien le acusaba, porque alguien le perseguía, alguien decía cosas malas contra él, pero él siempre levantaba sus manos y decía, Señor, yo delante de ti soy inocente. El Señor está buscando en nosotros corazones íntegros, corazones que piensen cómo agradar a Dios, corazones que se guarden en la limpieza, como dijo David. He guardado mis manos en limpieza. He puesto delante de mí los estatutos de Dios. Me he cuidado en su justicia. Fui recto para con Él. Me he cuidado de mi propia maldad. Eso significa que David conocía tan bien su corazón que él sabía cuál era su maldad. Él sabía en qué él podía de pronto caer, pero él se cuidaba. Él corría. Él huía de las tentaciones, así como lo hizo José un día, para no caer en tentación, para no caer en pecado con esa mujer, la esposa de Potifar, porque él amaba a Dios, él no quería pecar contra Dios. Él huyó de este pecado, él se cuidó de su maldad. Todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos una maldad en el corazón, un pecado que nos puede asediar. Dice, y huid de los pecados que os asedian, que están detrás de ustedes para tragarlos. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, conocernos tan bien para decirnos en el momento preciso, stop, no, esta tentación no va a llegar a mi vida. Voy a buscar a Dios, voy a buscar sus mandamientos, voy a cumplir sus estatutos, voy a buscar lo que le agrada a mi Dios. Así andaba David, así lo dice la Biblia. Y si el Espíritu Santo permitió que fuera escrito, era porque Dios le decía amén a la vida de David. Amén, amados hermanos. Entonces, cuidemos nuestro corazón de nuestras maldades, así como David nos dejó este ejemplo. Amén. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Aquí Dios habla de la justicia. David está expresando que Dios le da a cada uno según su malo corazón o según su buen corazón. Si eres íntegro, Dios para contigo será íntegro, será limpio, te dará en su gran misericordia lo que Él quiere para bendecirte. Pero dice, pero es severo para con los perversos. Por eso guárdenos Dios que tengamos alguna perversidad en nuestro corazón. No, despojémonos de todo lo que no le agrada a Dios. Amén. ¿Cómo podemos hacerlo? Buscando siempre la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos limpie de todo pecado por la sangre de Jesucristo. Amén. Versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Qué está hablando aquí David? Lo que vimos al principio. Jesús, Dios, es mi fortaleza. Él es el que me ayuda para ir contra los ejércitos y desbaratarlos y ganar la victoria. Dios es el que me ayuda a liberarme de todos mis enemigos, de todas mis angustias, de todas mis aflicciones. Dios es el que me da la salvación. Mis amados hermanos, y algo muy interesante dice aquí, tú salvarás al pueblo afligido. Por medio de muchas aflicciones, dice, entraremos al reino de los cielos. Dios salva a los que pasan esa aflicción. Dios guarda a los que están afligidos. Él viene al encuentro para darles la victoria. Tenemos que hacer ¿qué cosa? Humillarnos delante de Dios, porque Dios mira de lejos al altivo. Amén. Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cuántas veces David no dijo esto? Mi escudo eres tú. Eres escudo alrededor de mí. Él es escudo a todos aquellos que en él esperan. Por eso dile a tu alma, hermano mío, hermana mía, confía y espera en Jehová, porque Él es tu escudo. Amén. Versículo 31. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La roca más fuerte, la roca
que nunca será conmovida ni quebrantada, es nuestro Dios. Amén. Dios es el que ciñe de poder, me ciñe de poder, el que me da fuerzas y quien hace perfecto mi camino. No nosotros mismos nos perfeccionamos en el camino, nosotros no lo podemos hacer, la psicología aquí no puede ayudar. Dios es el que hace perfecto mi camino. Tenemos que estar convencidos, amados hermanos, que estamos en el camino de Dios, confiando en la misericordia de Dios, en su gracia, en el Espíritu Santo, y Él es el que hace perfecto mi camino. Amén. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Hay un lindo libro escrito por una hermana, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, pero se llama Pies de Ciervas, algo así se llama. Pero la historia es una alegoría de un cristiano que comienza a andar en los caminos de Dios y viene a Dios y está distorsionado. En ese libro es una mujer que tiene los pies viroteados, que es coja, que ve mal, que tiene los ojos, mal puestos y cómo Dios en el camino le empieza a transformar. Y su deseo, en este libro, es el deseo de llegar a las alturas de Dios. Y dice aquí David, Él es el que hace mis pies como de ciervas. Las ciervas son las que corren libremente por las montañas y tienen unas fuerzas sobrenaturales para ir de roca en roca subiendo. Si ven algún video donde las ciervas corren por las montañas es algo esplendoroso. Me encanta mirar la naturaleza, cómo Dios la ha hecho y cómo pone ejemplos, ¿verdad? Tomando la naturaleza para nosotros y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios no quiere que andemos, constantemente machacando en baja, así decimos en Cuba. No, Dios quiere que seamos fuertes, que vayamos de poder en poder, que crezcamos de gracia en gracia. Amén. Esa es la voluntad de Dios y David lo reconocía. Él es el que afirma mis pies para que yo ande en las alturas. En las alturas no quiere decir en cosas materiales, en cosas prósperas de este mundo, no. Espiritualmente me hace andar en las alturas, estar firme, confiado en mi Dios, antes que todas las cosas. Amén. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mi brazo el arco de bronce. Me dice asimismo el escudo de la salvación. Tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Qué interesante que en otro salmo David dice, cuando ya mi pie estaba resbalando, clamé a mi Dios. Tú fuiste mi fortaleza en ese momento cuando por poco me caigo, porque me pusieron trampa delante de mis pies. Pero David aquí expresa, mis pies no han resbalado, porque ¿quién es el que los sustenta? El mismo Dios, el Dios Todopoderoso de Israel, de quien ya hemos hablado, que ha guardado a su pueblo y siempre lo hará. Versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Así sucedió con el pueblo de Israel. Ellos tenían delante de sí una tarea. Israel tenía que vencer a todos aquellos pueblos que estaban en aquella tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y no terminaron hasta no haberlas destruida. Y asimismo David seguía con esa tarea que Dios le había puesto al pueblo de Israel. Amén. Dios era el que le daba constantemente las fuerzas. Dice el versículo 38, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda. O sea, se fueron corriendo, huyendo se fueron, para que yo lo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Qué interesante que aún nuestros enemigos, cuando nos persiguen, piensan a veces que lo están haciendo por nombre de Dios. Así como Pablo perseguía a la iglesia pensando que le estaba a sí mismo agradando a Dios. Hasta que Dios vino y lo detuvo y le transformó el corazón y le hizo apóstol de los gentiles. Una transformación hermosa, ¿no? Para su vida.
Pero aquí David dice, estos enemigos aún claman a Dios, pero Dios no los escucha ni los salva. ¿A quién salva Dios? A sus escogidos, aquellos que Él salvó por su gracia, aquellos que aman a Dios y se han rendido completamente para hacer su voluntad. A estos Dios escucha en su gran misericordia. Dice, los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Así fue la victoria que Dios le dio a David, porque él peleaba las batallas de Dios. Era voluntad de Dios que él fuera guerrero, que destruyera estas naciones que iban contra Israel, que tenían sus ídolos, y Dios no quería que el pueblo se juntara con esas naciones que adoraban a otros dioses. Dios quería que su pueblo fuera único, santo, andando en santidad, adorando a un solo Dios. Por eso, toda la historia que vemos en el Antiguo Testamento. Versículo 43. Me ha librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extranjeros se sometieron a mí. Los extranjeros se debilitaron y salieron temblando en sus encierros. Estas palabras no solamente fueron para el tiempo de David, que verdaderamente el pueblo de Israel se hizo poderoso en todas las naciones de alrededor, y David era un hombre muy reconocido, un rey muy reconocido. Aquí también se está hablando del poder de nuestro Dios, Jesús. Fíjense, me sirvieron, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Nosotros los gentiles, que no habíamos conocido a Dios, hoy le servimos, hoy le obedecemos. Estas palabras fueron proféticas y se cumplen y se seguirán cumpliendo hasta el momento que toda lengua confiese a Dios y toda rodilla se postre ante nuestro Dios único, que pronto vendrá a esta tierra para reinar con poder y gloria. Amén. Versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. En este caso David estaba hablando de Saúl, que violentamente, pues quería destruirlo, y Dios le dio la hermosa victoria. Por eso dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Jesús. Bendito sea su santo nombre. Versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y su descendencia para siempre. Y es cierto que Dios, como había escogido a David, así escogió de su linaje que viniera nuestro Salvador, el Mesías, Jesucristo, para salvar a toda la humanidad. Dios bendijo a David dándole esta profecía, dándole la victoria, y todo se cumplió también en Jesús. Y como dije, se seguirá cumpliendo porque Cristo viene muy pronto a redimir a su pueblo y veremos su grande salvación. Mis amados hermanos, que este salmo les sea de mucha bendición y que les enseñe una vez más de parte del Espíritu Santo que tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. Él es nuestra fortaleza. Seamos agradecidos a Dios por toda su misericordia, por la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús. Les mando un fuerte abrazo desde Rusia, que el Señor les bendiga.